Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda parte del tema información financiera de nuestro curso de contabilidad en Prepa Anáhuac, Morelia. Recordemos que la información financiera es todo documento que puede ser expresado en términos monetarios, que además puede pertenecer a una persona que sea física o moral, que está determinada en un momento determinado o en un periodo, o en un lapso de tiempo determinado y que ayuda a tomar decisiones. Bueno, además de esa característica del concepto mismo de la información financiera, también la información financiera como tal, para la toma de decisiones, necesita tener una serie de características. Estas características son la veracidad. La información financiera debe ser veraz, debe de ser oportuna, fehaciente. Estas características integran la confiabilidad y además debe de poderse comparar. Empecemos analizando la veracidad. La información financiera necesita reflejar operaciones que realmente sucedieron. Es decir, debe de reflejar la realidad de las operaciones diarias de una organización. Que las transacciones comerciales o cualquier incidente relacionado con los bienes, las obligaciones, los derechos o las deudas de una empresa o el capital mismo de los socios y accionistas se refleje de manera veraz, realmente sea lo que sucedió. Por otro lado, la información financiera debe de estar actualizada y debe de ser oportuna. ¿Por qué? Porque si recordamos, una de las características es que nos tiene que ayudar a la toma de decisiones. Entonces, si contamos con información que no está actualizada y que no está acorde con la realidad del problema en el cual se enfrenta la organización en términos financieros, no nos va a ayudar a tomar adecuadamente las decisiones. Por otro lado, otra de las características importantes es la fehaciencia. La información financiera debe de ser fehaciente. Esto significa que esas operaciones que dijimos que además deben de ser veraces, significa que tienen que estar soportadas con una documentación soporte. Deben de estar registradas con documentación soporte, como puede ser una factura que avale la compraventa de algún bien o de algún servicio. Y esta fehaciencia debe de constatarse con esta información financiera a través de la documentación. Y normalmente surge la figura del auditor, que es el que va a verificar que realmente lo que sucedió en la empresa está avalado por documentos que puedan verificar esas operaciones. La confiabilidad, entonces, otra de las características, está formada por las otras tres características de la información financiera que vimos. Es decir, que sea veraz, es decir, que las operaciones realmente hayan sucedido, que sea oportuna y que tenga un soporte documental que avale dichas operaciones, es decir, la fehaciencia. Lo que le da la confiabilidad a la información financiera es que fue preparado por un profesional de la contaduría. Normalmente las organizaciones pues requieren de profesionales que conozcan las reglas, los métodos, incluso los aspectos legales asociados al registro diario de operaciones, con la finalidad de que la información financiera con la que cuenten diversos usuarios sea confiable para la toma de decisiones. Y normalmente esta información financiera está avalada con la firma de este profesional de la contaduría. La información financiera también requiere
poder ser comparada, poder comparar un año con respecto al otro o poder comparar un determinado periodo con respecto al otro o bien un mismo periodo entre diferentes renglones o cuentas. Esta comparabilidad es muy importante también para poder ver tendencias de determinados renglones de gasto, de ingresos y demás variables del comportamiento financiero de una empresa. Finalmente veremos a los usuarios de la información financiera. Tenemos, por ejemplo, los propietarios van a utilizar información financiera de una organización, de una empresa, para poder decidir hacia dónde dirigir las inversiones o los recursos que ellos están poniendo y arriesgando que les dé una mayor rentabilidad o un mayor retorno de las inversiones. Entonces tendrán un objetivo muy particular en el análisis y uso de la información financiera. Los directivos van a usar la información financiera para poder analizar diferentes métricas relacionadas con el desempeño de una organización y el logro de objetivos. Los sindicatos también utilizarán información financiera de una organización, pero la van a utilizar de una manera hacia un fin particular, que es conocer la situación financiera de la organización, de la empresa, a fin de poder conocer los derechos laborales a los cuales tendrán derecho los trabajadores, como es el caso, por ejemplo, del reparto de utilidades. Por otro lado, tenemos a los acreedores. Los acreedores son aquellas personas físicas o morales a las cuales una organización o empresa le debe, tiene una deuda con esa empresa, que no necesariamente lo que le debe tiene que ver con el giro mismo de la empresa. Mientras que los proveedores son aquellas personas físicas o morales o aquellas empresas a las que la organización o empresa le debe sobre algo que tiene que ver con el giro de la empresa. Por ejemplo, si nosotros tenemos un restaurante de hamburguesas a los que les compramos la carne de hamburguesas y el pan, van a ser los proveedores. Si les quedamos a deber ese dinero a una semana, esa semana que le quedamos a deber se va a mandar esa deuda a proveedor. Mientras que si se trata de el pago del vigilante del restaurante de hamburguesas, el vigilante no necesariamente tiene que ver con la venta de las hamburguesas, entonces estamos hablando de un acreedor, ¿sí? Entonces, aquí terminaríamos la segunda parte del tema de información financiera.